Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que la Procuraduría de Derechos Humanos a través de la Dirección de Promoción y Educación llevan a cabo. Agradecemos su participación y el seguimiento a estos conversatorios. Damos inicio entonces en esta tarde a un conversatorio más. Dejo en el uso de la palabra a mi compañero Ernesto Díaz, quien moderará este conversatorio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Gracias, Procurador de los Derechos Humanos, por estarnos acompañando. Gracias, el doctor Núñez. Gracias, Iduvina. Pues la idea del conversatorio se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, y la idea es darle cumplimiento al mandato constitucional que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos en llevar y discutir sobre derechos humanos, hacer una promoción y hacer programas de educación en la misma materia. De esa cuenta, nos hemos planteado poder participar con esta mesa, pues, de alto nivel, y poder discutir sobre la importancia de vivir en un Estado de Derecho y en un Estado democrático. Le dejo la palabra al Procurador de Derechos Humanos, quien nos va a dar un breve mensaje para después leerles la agenda y poder iniciar con el conversatorio. Procurador, tiene su micrófono apagado. Perdón. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas que nos están haciendo favor de dar el valioso tiempo de su agenda para abordar un tema importante: cómo vivir en democracia consiguiendo esto como un derecho humano. Es importantísimo cómo trasladar lo que dice la Constitución política, que nos da suficiente fundamento al más alto nivel de la jerarquía normativa, en el artículo 140, el 141, también los distintos convenios internacionales ratificados por Guatemala. La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. Es la frase de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21.3. Pero más allá de lo estrictamente legal, tanto de la Constitución como de la Convención de Derechos Universales, Derechos Humanos, perdón, es cómo hacemos realidad esa vida en democracia. Se celebra el Día de la Democracia el 15 de septiembre. Juntamente con nuestra independencia coincide, pero sabemos de la fragilidad de nuestra democracia. Históricamente no hemos sido capaces de fortalecer para que realmente tengamos una vida digna todas y todos, que es la esencia de los derechos humanos. Y afortunadamente tenemos un panel de lujo, como bien se decía. Iduvina Hernández, una connotada defensora de los derechos humanos, reconocida a nivel nacional e internacional, y Eduardo Núñez, que nació en Costa Rica, pero ya es más guatemalteco que tico, me atrevo a decir, porque nos conoce con mucha profundidad, con todos nuestros defectos y virtudes como sociedad. Vive en un país que nos lleva, estamos tan cerca territorialmente, pero en avances en la democracia sí nos lleva bastantes años de distancia, comenzando porque no hay un ejército, ¿verdad? Para mí eso es importante, porque todo ese dinero pues se ve invertido en servicios básicos esenciales que son derechos humanos, como salud, como educación, y parte de ahí la gran diferencia del nivel de vida que se tiene. Lógicamente no todo es perfecto en Costa Rica, pero ese conocimiento de su país natal con el de Guatemala sin duda alguna nos va a ilustrar de mucho esta tarde-noche para saber realmente cómo podemos aspirar a vivir en democracia, tomando esto como un derecho humano, que no se circunscribe únicamente a votar cada 4 años, si no sería muy fácil decir que somos un país democrático. No, y evidentemente tenemos los altibajos que todos sabemos. Hoy mismo estamos en una pandemia del COVID, es una situación, una crisis ya humanitaria que traspasó de sanitaria a humanitaria, sumaba a la crisis política y legal por el no cumplimiento del Congreso de elegir la Corte Suprema y la Sala de Apelaciones, que pone en grave riesgo nuestra democracia. Pero la verdad es que las estrellas hoy a brillar son Iduvina y Eduardo, y los dejo en el uso de la palabra previa presentación del maestro de ceremonia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muy amables. Gracias, señor Procurador. Agradecemos su intervención.
Antes de presentar a los invitados y de darles la palabra, me gustaría hacer algunas recomendaciones. Nosotros hemos silenciado todos los micrófonos para que no vaya a haber interferencia. Eso no quiere decir que ustedes no estén en la posibilidad en el momento adecuado de hacer las preguntas a viva voz o por el chat. La estructura del conversatorio es que tanto el doctor Núñez como Iduvina Hernández van a disertar alrededor de 20 minutos cada uno, y al finalizar los 20 minutos de cada uno estaríamos dando el espacio para preguntas y respuestas. En este mecanismo de preguntas y respuesta, nosotros vamos a estar al pendiente del chat por si ustedes quisieran hacer sus preguntas por el chat. Además, vamos a incluir un link para que ustedes puedan evaluar este conversatorio, porque es de mucha importancia la opinión que ustedes puedan vertir en cómo se desarrolló esta actividad. Entonces, les vamos a agradecer en el momento indicado. Nosotros les vamos a decir que está ahí el link para que ustedes puedan llenarlo. Entonces, sin más, le doy la palabra al doctor Eduardo Núñez. El doctor Eduardo Núñez, como bien lo decía el Procurador de los Derechos Humanos, es costarricense de nacimiento y ahora, a partir de lo que mencionaba el Procurador, cuasi guatemalteco, ¿verdad? Es politólogo por la Universidad de Costa Rica con estudios de posgrado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Durante 8 años ejerció como director de proyectos de asistencia técnica electoral para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría de Promoción Electoral. Y actualmente es director residente y director de programa regional del NDI para Centroamérica, el Instituto Nacional Demócrata. Entonces, con ese recorrido es experto en temas electorales de partidos políticos y educación cívica. En esta tarde, él va a tener a bien poder responder 3 preguntas que nosotros nos gustaría que él pudiera abordar y pudiera dar respuesta. La primera es, ¿qué entendemos por democracia para tener un marco referencial sobre el tema que nos convoca? ¿Qué vinculación existe entre la democracia y los derechos humanos? Y pues a partir de su experiencia y de su trayectoria, que nos pueda hacer un pequeño análisis de cómo se vive la democracia en la región centroamericana. Esta es me parece la tarea titánica que le hemos solicitado al doctor Núñez, que pudiera comunicar. Y entonces, sin más, le doy la palabra. Bienvenido, doctor Núñez. ¿Tienes un...? Ya, me di cuenta. Es el nuevo terror de la época, estás en mute. Sí. El nuevo eslogan de la época, sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Aprecio la invitación que me hizo el señor Procurador y la Procuraduría en su conjunto a participar de esta conversación, porque cuando hablamos de democracia, en realidad lo que tenemos que sostener son conversaciones, porque la democracia se ejerce desde la condición específica de cada individuo, de cada persona, desde su concepción del mundo, desde sus valores, desde su experiencia práctica, desde su vida, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, agradecer la invitación y, bueno, manifestar también mi agradecimiento a Edwina por compartir este intercambio. Como siempre, será un gusto escuchar sus análisis y sus perspectivas. Como bien decían, digamos, nos han planteado como 3 preguntas. Una más de carácter conceptual, que yo creo que además es de carácter estratégico, y es cuál es el concepto, qué entendemos por democracia, cuál es nuestro concepto, desde dónde abordamos, asumimos el debate y la lucha por la democracia que construimos o tenemos que construir todos los días. Segundo, cuál es la relación entre derechos humanos y democracia, que es una relación central para comprender la democracia, pero también para comprender los derechos humanos. No hay mejor entorno político para el ejercicio de los derechos humanos que la democracia, y no es posible democracia sin derechos humanos. Entonces, esa relación estructural
entre ambas dimensiones, me parece que es central que la profundicemos. Y lo tercero es un intento de contextualizar cómo está la democracia en Centroamérica, que yo la organizaría en una breve retrospectiva de por qué estamos como estamos, de dónde venimos, y un poco un rápido panorama de la situación actual. Bien, cuando hablamos de democracia, tenemos que entender que hay múltiples acepciones o múltiples conceptos desde donde abordarlo. Dependiendo, digamos, del punto de partida que nosotros escojamos, vamos a tener un concepto más restringido o más amplio de democracia, minimalista o maximalista de la democracia. Podemos, en términos generales, por ejemplo, asumir la democracia como un paradigma y como tal, la democracia nos dota o nos propone desde esa dimensión paradigmática de un conjunto de valores políticos centrales a la vida en democracia, como la tolerancia, el pluralismo, la responsabilidad, el respeto a la diferencia, que es inherente al pluralismo y la tolerancia, etc. Podemos asumirla desde una óptica de la democracia como un sistema institucional, un sistema político, y por ende entonces va a referir a un conjunto de valores de carácter procedimental, es decir, en qué medida la democracia se expresa en instituciones y procedimientos o rutinas democráticas. Por ejemplo, el ejercicio del voto es una rutina democrática central al funcionamiento de la democracia en su acepción más restringida, que es la democracia electoral o formal. Y también podemos asumir la democracia desde una perspectiva, digamos, mucho más comprensiva, que llamaríamos la democracia como forma de vida. Y desde esa perspectiva, la democracia nos aporta un conjunto de lo que llamaríamos valores de carácter psicológico, que tienen más que ver con la forma en que nosotros convivimos, con la forma en que nosotros nos relacionamos, con la forma en que nosotros como sociedades resolvemos nuestras diferencias, nuestras disputas, nuestros distintos puntos de partida desde los cuales convivimos en sociedad. A partir de esto, entonces, tendríamos que decir que la democracia como paradigma requiere de la democracia como sistema porque requiere procedimientos que hagan concretos los valores políticos que la primera entraña. Y la democracia como sistema afecta de manera directa, impacta de manera directa la democracia como forma de vida, porque en conjunto, como paradigma y como procedimiento, como sistema, determinan el tipo de reglas sobre las cuales nosotros vamos a convivir en la sociedad. Por eso la democracia está en diálogo con el contexto, la democracia está en diálogo con la historia, con la realidad histórico-social en la cual existe. Hecho este juego de palabras, democracia como paradigma, democracia como sistema, democracia como paradigma, como forma de vida, habría que decir entonces que tenemos una gran gradación, digamos, de conceptos de democracia. Desde democracias de enfoque mucho más minimalista, como la democracia electoral, a democracias de enfoque mucho más maximalista, como las que plantean buena parte de las ideologías políticas contemporáneas, fundamentalmente las ideologías reformistas, que hablaban de democracia política, democracia económica, democracia social, etc. Pero si tuviéramos que tratar de delimitarlo de alguna manera, yo tendría que decirles que la democracia tendríamos que asumirla como un sistema de instituciones, valores y prácticas, que fundamentalmente lo que busca es darle un marco de funcionamiento y de estructuración a las relaciones de poder. En ese sentido, es un proyecto en construcción, porque es un proyecto en diálogo con contextos que no necesariamente reflejan reglas de funcionamiento y estructuración de relaciones de poder con base en criterios democráticos. Para decirlo de alguna manera, la democracia es un proyecto que viene a dialogar, a entrar en tensión y a veces en contradicción con los rasgos propios de carácter histórico de nuestra cultura política, de nuestra cultura en su acepción más general, y el tipo de experiencias de convivencia o de ejercicio, digamos, de convivencia político y social que tenemos. Es decir, la democracia entra en tensión con una larga tradición y una larga matriz de carácter autoritario que es inherente a la conformación de nuestras sociedades en toda América Latina y en buena parte del mundo. Es decir, la democracia es un proyecto, para decirlo, en construcción
pero en diálogo y tensión permanente con esa realidad, digamos, de carácter histórico-social. En ese sentido, tenemos que entender entonces que la democracia requiere, por una parte, instituciones, que esas instituciones fundamentalmente nos dan el marco de carácter normativo y procedimental a partir de los cuales nosotros vamos a arreglar nuestros grados de convivencia política, vamos a arreglar la forma en que resolvemos nuestras disputas y vamos a arreglar la forma en que, digamos, definimos qué valores compartidos tenemos o no. Va a requerir valores que tienen que ser absorbidos por el cuerpo social, la ciudadanía en su conjunto, y va a requerir prácticas, ¿no? Prácticas cotidianas, porque la democracia se aprende en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía, se aprende en el ejercicio práctico de las instituciones y los procedimientos democráticos. Es ahí justo entonces donde podemos ver la relación profundamente central que existe entre democracia y derechos humanos. Habría que decir, como les planteaba temprano, que no hay mejor entorno institucional, político, para que los derechos humanos florezcan que la democracia. Y no hay posibilidad de que la democracia florezca si no es en el marco de una cultura y acción efectiva de respeto a los derechos humanos. Y eso me parece que es fundamental entenderlo porque hay una relación casi de carácter umbilical, para decirlo de alguna manera. Los derechos humanos son un referente político, son un referente ético y son un referente práctico del ejercicio de la democracia y del ejercicio de la vida en democracia que hacemos como ciudadanos y como ciudadanos. En ese sentido, entonces, lo aprendemos, nos educamos para. Como aprendemos a respetar los derechos humanos, aprendemos a vivir en democracia, implica un proceso de educación, digamos, continua, de educación en el ejercicio práctico. Es un proceso que en una lógica, si ustedes me permiten decir, de carácter prácticamente dialéctico, viene de la acción a la reflexión, a la formación y la educación para volver a la acción. Es decir, vivimos, reflexionamos, aprendemos a vivir en democracia y nuevamente hacemos nuestro ejercicio de ciudadanía. Es un proceso profundamente continuado, digamos, de educación para la vida en democracia, en donde los derechos humanos, como les decía, juegan un papel absolutamente central. Si aceptáramos como válido esto, que por supuesto es debatible, y uno de los valores esenciales de la democracia es que es el único sistema, uno de los elementos esenciales de la democracia es que es el único sistema que realmente permite que aquellos que pensemos diferente podamos expresarnos de manera libre, ausentes de amenaza, y podamos disentir, porque la democracia es esencialmente un ejercicio de disenso, la posibilidad de disentir y a partir de los disensos y las diferencias construir proyectos compartidos. Ese es el ejercicio fundamental que hacemos de la vida en democracia. Desde esa perspectiva tendríamos que decir que la democracia en Centroamérica ha sido un proceso, digamos, discontinuo. Y aquí les voy a plantear algunas paradojas que me parece que son importantes para ir cerrando mi intervención y dar paso a la conversación con Edwina. Cuando hacemos una retrospectiva histórica, nos damos cuenta que en primer lugar tenemos el periodo más largo de ejercicio de la democracia en la historia de América Latina. Nunca habíamos tenido en América Latina 40 años de democracia. 38 en América Central, desde la primera transición que se dio en la subregión, que tiene origen en 1982 en Honduras. Es decir, en términos formales, nunca ha habido un avance y un grado de estabilidad democrática como el que tenemos hoy. Y eso es muy importante anotarlo y es algo de los que los centroamericanos nos tenemos que sentir profundamente orgullosos. En una región caracterizada por una larga tradición de golpes militares o de modelos autoritarios o de rupturas autoritarias, tener 40 años de democracia, 38 años de democracia es una muy buena, pero una muy buena noticia. Segundo elemento, digamos, de carácter retrospectivo que me parece importante. A lo largo de esos 38 años, si bien han habido altibajos, tenemos el mayor grado de progreso normativo, institucional y procedimental
que en materia de democracia formal, de democracia electoral fundamentalmente, haya habido en nuestra historia en su conjunto. Nunca habíamos creado este andamiaje normativo institucional, un andamiaje normativo institucional tan sofisticado como el que tenemos, aunque por supuesto podemos debatir si es efectivo o no, si se aplica o no, etcétera, pero a final de cuentas tenemos un progreso normativo institucional ampliamente verificable, ampliamente, digamos, del cual nos tenemos que sentir también orgullosos. Me parece que eso es muy importante. A lo largo también de estos 38 años de democracia en Centroamérica, 40 años en América Latina, también hemos logrado ahuyentar en la mayor parte de los casos y de nuestra historia el fantasma de los golpes de Estado y de las rupturas institucionales. En breve, en retrospectiva, a partir del informe sobre la democracia que elaboró Naciones Unidas y OEA de manera conjunta a inicios de este siglo, digamos, este informe reconoce fundamentalmente la presencia de 4 golpes de Estado en la historia de América Latina, en la historia moderna de América Latina, 2 de los cuales se presentan en Centroamérica, uno fallido y otro efectivo. El fallido en el caso guatemalteco, como el intento de autogolpe de Serrano Elías, y el que se hizo efectivo, el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en Honduras en el año 2009. O sea, en un país, en una región donde los golpes de Estado eran muy frecuentes, hemos logrado ahuyentar, alejar las tentaciones de rupturas institucionales severas de manera notable. De manera notable. Hemos logrado un altísimo nivel de regularidad electoral. Hemos logrado hacer elecciones libres y razonablemente competitivas a lo largo de todos estos 38 años, con algunas pocas excepciones. No hemos fallado en los calendarios electorales latinoamericanos en general y centroamericanos tampoco. Aunque, por supuesto, vamos a debatir si las condiciones de la contienda electoral son equilibradas o no son equilibradas. Vamos a debatir si el ejercicio efectivo del voto es un ejercicio libre e independiente o ausente de amenaza, etcétera, que es esa perspectiva, digamos, ética y política que nos aportan los derechos humanos desde la perspectiva del conjunto de derechos políticos y la forma en que se ejercen. Pero ahí hay otra buena noticia. Es una tercera buena noticia. Es importante recordarlas porque tendemos a perder de perspectiva de dónde venimos y a veces nos sentimos profundamente frustrados por dónde estamos. Pero este recuento me parece que es central, que es importante. Ahora bien, dicho esto, habría que decir que el estado de situación de nuestra democracia se entiende también a partir de las opciones estratégicas que hicimos 40 años atrás. Y permítanme profundizar planteándoles 3 elementos. Número 1. En general, todas las transiciones políticas a la democracia en América Central fueron transiciones pactadas a partir de acuerdos de carácter interelitario. Si bien había habido una larga lucha por la democracia y por los derechos humanos de distintos ciudadanos y ciudadanas que pagaron con su libertad, con su vida, con su salud, con su capacidad, digamos, de garantizar las condiciones de reproducción de su vida individual y socialmente establecida. En general, esas luchas se vieron reflejadas en la transición a la democracia en el marco de acuerdos interelitarios. Acuerdos de las mismas élites que en su momento habían sostenido el edificio autoritario de los regímenes precedentes. O sea, hay un cambio en el principio de legitimidad en el funcionamiento de nuestros sistemas políticos, pero no necesariamente hay un cambio de las relaciones de poder, ni de las capacidades hegemónicas de los principales actores que detentaban o detentan el poder en nuestra región. Y eso es un elemento muy importante. O sea, la democracia es hija de acuerdos interelitarios y esos acuerdos interelitarios se vieron reflejados en los marcos constitucionales que fuimos aprobando cada uno de los países, Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, conforme fuimos dando el paso a la democracia. Ese es un elemento que es muy importante entender, porque, digamos, de alguna manera define ciertos límites al desarrollo de la democracia. Segundo elemento, buena parte del edificio democrático que construimos se basó fundamentalmente en una opción de carácter electoral.
O sea, el mayor peso de la democracia del sistema, no como paradigma ni como forma de vida, como sistema de instituciones, no procedimientos. Y eso está bien, había que empezar por ahí. Porque ese era el camino, digamos, corto para poder poner a funcionar los regímenes, los cambios notables en las relaciones de poder que habían en el periodo precedente. Y en ese sentido fuimos ampliando los márgenes de la democracia formal a lo largo del tiempo. De la opción estratégica por hacer bien las elecciones libres, periódicas, con el ejercicio del voto secreto, etcétera, pudimos entonces luego dar el paso a la preocupación por democracias que garantizaran las condiciones de estabilidad del proceso, que respetaran los resultados, que se dieran con mayores grados de transparencia, con mayores grados de equidad, hasta hablar hoy por hoy de democracias, digamos, basadas en el principio de integridad electoral. O sea, tenemos todo un progreso en esa materia. Ese edificio creado, digamos, ese edificio democrático creado a partir de la opción electoral, insisto, era el camino correcto. Y si tuviéramos que volver a hacer la transición a la democracia, tendría que decirles que tendríamos que volver a comenzar por ahí. Habría que volver a comenzar por ahí. Hicimos las opciones correctas hace 40 años y eso también es una buena noticia. ¿Qué es lo que pasa? Que si la democracia no son solo instituciones, sino son instituciones, valores y prácticas, nosotros logramos desarrollar el piso institucional y normativo de la democracia de manera notable, pero no desarrollamos la dimensión intangible de la democracia con la misma intensidad. ¿Y cuál es la dimensión intangible de la democracia? Los valores y las prácticas, es decir, la cultura democrática. La democracia solo basada en normas e instituciones, pero sin cultura democrática, tiene problemas de sustentabilidad, tiene problemas de calidad, tiene problemas de efectividad, tiene problemas de profundidad. Y eso es lo que estamos viendo. Logramos avanzar notablemente en el ámbito normativo e institucional, pero arrastramos un déficit de cultura democrática. ¿Y por qué arrastramos ese déficit? Porque provenimos de marcos culturales profundamente autoritarios. Lo aprendimos en nuestras casas, en la relación con nuestros padres, lo aprendimos en las iglesias, en la relación con nuestros curas y nuestros pastores, lo aprendimos en la escuela, en la relación con los maestros. Venimos de una matriz profundamente autoritaria. Y ningún ser humano tiene un gen democrático que lo haga democrático por naturaleza. Entonces, por ende, la democracia tenemos que aprenderla, tenemos que educarla, tenemos que educarnos para la vida en democracia. Y logramos avanzar en crear instituciones, normas y rutinas democráticas, pero las rutinas democráticas no garantizan necesariamente que los ciudadanos y las ciudadanas aprendamos a vivir en democracia. Aprendemos a respetar las rutinas, votamos cada 4 años, pero no significa que vivamos y ejerzamos valores y prácticas democráticas en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones en la comunidad, en nuestras relaciones en la familia, en la iglesia o en otros ámbitos de las múltiples identidades. Ok, a los ciudadanos, digamos, contemporáneos. Tercer elemento. Para entender por qué estamos como estamos y el estado actual de la democracia en Centroamérica. Hemos hablado en términos singulares de una transición a la democracia, como si Centroamérica hubiera vivido una única transición. Y ahí tenemos un error de concepto y un error de enfoque analítico. En realidad, Centroamérica vivió varias transiciones, o una transición multidimensional, como ustedes la quieran ver, si vemos que fue en algunos ámbitos de carácter sincrónica, o sea, coincidió en ese momento de los años 80 y tempranos años 90. Sí pasamos del autoritarismo a la democracia, que es la transición política, pero también en esos mismos años hicimos una transición de modelo económico. Veníamos de una larga tradición de economías cerradas o enfocadas a la expansión de mercados internos o de mercados comunes, como había impulsado la teoría cepalina desde mediados del siglo pasado, hasta entrados los años 70 en sus versiones que llegaron a su versión más avanzada con los estados, con el llamado estado empresario. ¿Verdad? Y ese paradigma, digamos, de desarrollo hacia adentro, ese paradigma de modelo económico hacia adentro,
empezó a transformarse en los años 90 cuando empezamos a hablar de economías abiertas a las exportaciones y a partir del nuevo siglo de los tratados de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio, etc. Ese proceso de transición de modelo económico produjo nuevos ganadores, ratificó algunos viejos ganadores, produjo nuevos perdedores y se da, digamos, viene acompañado del mayor proceso de profundización de la desigualdad social que ha vivido la región. Durante estos 40 años de transición de modelo económico, América Latina se convirtió en la región más desigual del mundo sin ser la región más pobre del mundo. Esa es una gran paradoja. Es una región rica, pero profundamente desigual. Es decir, con altísimos grados de concentración. Algo que probablemente esté asociado con el tipo de modelo económico al que hemos venido transitando de manera inconclusa o incompleta. También vivimos una transición de modelo de Estado. Para los que son contemporáneos conmigo o un poquito mayores se acordarán que pasamos de un modelo de Estado de bienestar en su sentido convencional o tradicional a un modelo de Estado de corte más minimalista, más liberal clásico, para decirlo de alguna manera. A partir de los programas de ajuste estructural impulsados en su momento por el Banco Mundial y de los programas de estabilización económica del Fondo Monetario Internacional, se introdujo una nueva racionalidad en el ámbito de lo público, que refería a que solo íbamos a poder tener aquellos estados que fueran fiscalmente sustentables. Bajo esa lógica introdujimos toda una narrativa, como se dice ahora, un discurso político que decía que teníamos que reducir los aparatos institucionales del Estado, la burocracia estatal. Pero lo que estaba de fondo no era la reducción del aparato per se o de la burocracia, sino la reducción de las funciones estratégicas del Estado. Por eso vimos distintos grados de desarrollo de procesos de privatización a lo largo y ancho de América Central y, por supuesto, de América Latina en su conjunto. Es decir, lo que fuimos transformando fueron las funciones estratégicas del Estado y los alcances en el enfoque de política pública. Veníamos del paradigma de políticas universales y nos insertamos en el paradigma de las políticas focalizadas. Íbamos a actuar sobre aquellos sectores más desprotegidos en el contexto específico de los procesos de cambio económico y cambio social que vivía nuestra región. Ese cambio en el paradigma de Estado es muy importante porque también fue simultáneo al proceso de construcción a la democracia. Y un poquito más tarde, fines de los 80, a nivel regional y años 90, tenemos una cuarta transición que es profundamente decisiva, la transición de la guerra a la paz. La firma de Esquipulas en el 87, la transición de la guerra a la paz en Nicaragua en el año 90, los acuerdos de paz en El Salvador en el año 92 y los acuerdos de paz en Guatemala en el año 96. ¿Por qué les hago la historia larga y aquí trato de ir cerrando? Miren, porque esto nos configura lo que yo llamo una ecuación imposible. La expansión de la democracia, es decir, la transición política, significó una expansión de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos políticos, sin comparación alguna con la historia de América Latina en el pasado. Sin ninguna comparación con el pasado. Por su parte, la transición de modelo económico y sus efectos sociales en materia de desigualdad produjo también un aumento de la demanda social de servicios y políticas públicas que mitigaran los efectos de esa transformación. La transición de la guerra a la paz produjo la reincorporación de amplios sectores ciudadanos expulsados por el conflicto armado interno y el fenómeno de los desplazamientos, con un consecuente también aumento de la demanda social de políticas y servicios que permitieran la reinserción efectiva de los actores expulsados o castigados por los conflictos armados internos en la región. Es decir, transición política, más derechos civiles y políticos. Transición de modelo de Estado, más demanda social. Transición de la guerra a la paz, más demanda social. Transición de modelo de Estado, menos institucionalidad. Esa es una ecuación imposible. No ha funcionado en Centroamérica y no funcionaría en ninguna parte del mundo. No podemos hacer democracia sin Estado. Es decir, la democracia requiere de estados robustos, no de estados grandes, de estados gordos, de estados obesos o ampliamente burocráticos, no, de estados robustos en su densidad institucional y en sus capacidades de formulación,
gestión y gestión estratégica de políticas y servicios públicos. Y la crisis que vive hoy América Central, la crisis de democracia que vive América Central o que vive América Latina en su conjunto, como lo decía ese informe al que me refiero sobre la democracia en América Latina, elaborado por Naciones Unidas y OEA, es una crisis de resultados. Es decir, la democracia está perdiendo confianza, está perdiendo legitimidad en el imaginario colectivo de las sociedades latinoamericanas y centroamericanas, sin lugar a dudas, en la medida de que no le brinda resultados concretos a las personas para resolver sus problemas. No le garantiza condiciones de seguridad para el empleo, o condiciones de seguridad pública, o acceso a servicios de salud pública, o acceso a servicios de educación, o un sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque nuestros estados se contrajeron mientras la demanda se expandía y los derechos se expandían. Esa contradicción entre democracia y capacidad institucional del Estado explica por qué la democracia ha venido en una suerte de debilitamiento, fundamentalmente en el imaginario social de nuestras comunidades, de nuestros individuos, de nuestras ciudadanías en su conjunto. Esa fórmula implica entonces que la nueva generación de reformas democráticas, y ahora sí cierro acá, pasan por un enfoque de construcción de estados democráticos con capacidades sustantivas de formulación y gestión de políticas y servicios públicos estratégicos que le permitan a la gente percibir y recibir de manera efectiva beneficios de vivir en democracia. El riesgo de no cerrar esa brecha entre Estado y democracia es que cada vez más actores ciudadanos, cada vez más individuos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, del origen étnico-cultural que sea, van a estar en disposición de renunciar a la democracia y al respeto a los derechos humanos en la medida que se les garantice seguridad para su vida, seguridad para sus bienes o acceso a cierto tipo de servicios públicos básicos. Y ese me parece que es el dilema fundamental que tenemos hoy en América Central. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Núñez. La verdad, pues un panorama interesantísimo el que nos plantea y resuelve la duda de a qué le llamamos democracia. Y yo voy anotando, por el momento hay una pregunta, pero la vamos a dejar para el final, donde vamos a abordar todas las preguntas. Hice una serie de anotaciones que, dependiendo de las preguntas, pudiéramos abordarlas también para terminar de remarcar algunos puntos importantes. Entonces, en este momento le daría el tiempo a Iduvina Hernández. Iduvina Hernández, como ya lo había mencionado el Procurador de los Derechos Humanos, tiene una trayectoria de defensa de derechos humanos de varias décadas. Actualmente es directora de Seguridad en Democracia, SEDEM, que además integra la Convergencia por los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva de la defensa y la promoción de los derechos humanos, es que Iduvina nos va a hacer un análisis, un pequeño análisis de cómo estamos viviendo en Guatemala la democracia. Así que el micrófono y la cámara son suyos. Muchas gracias por atender la invitación. Muchísimas gracias y en primer lugar profundamente agradecida por la invitación, por la posibilidad de compartir estas ideas y sobre todo muy satisfecha de escuchar a Eduardo. La verdad es que siempre es una delicia escuchar su visión, su capacidad de resumir en tan poco tiempo una situación tan profunda y tan compleja como es precisamente no solo la conceptualización de la democracia, de los derechos humanos, sino sobre todo darnos un panorama sobre cómo está esta en la región centroamericana. Y a pesar de las, digamos, pequeñas sombras que podamos estar viendo, creo que una de las cuestiones más importantes de la presentación de Eduardo es que siempre nos da esa
esa luz de posibilidad y de ruta de que estamos en camino, estamos en la trayectoria hacia dónde ir y avanzar. Y para hablar de democracia y derechos humanos, como ya lo planteó Eduardo, estamos hablando pues de dos términos y significados inseparables. Es decir, fundamentalmente porque desde la perspectiva de los derechos humanos, una de las características del sentido esencial de los derechos humanos es su sentido de progresividad, y eso lo hace efectivamente indisoluble al ejercicio de la democracia. No puede haber democracia sin derechos humanos y no podemos disfrutar de derechos humanos si no estamos en un entorno democrático, no vivimos en democracia. ¿Y de qué hablamos cuando decimos cuál es la situación de la democracia en Guatemala o cómo vivimos hoy la democracia en Guatemala? Y quiero pues remitirme al evento, a la coyuntura que marca esa ruta de la que Eduardo nos hablaba de pues más de 30 años, en el caso nuestro pues casi 40 años, 38 años concretamente desde que inicia la parte del proceso, y es el poder definirla de alguna manera como una democracia tutelada, es decir, todavía tiene cierto tutelaje que le pone algunos frenos a ese proceso de construcción que nos mencionaba Eduardo. ¿Y a qué nos referimos con que es una democracia tutelada? La Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala, probablemente es uno de los textos constitucionales en materia democrática y de derechos humanos más avanzados en América Latina. Los aspectos centrales que plantea y que desarrolla la Constitución que nos rige como sociedad, que digamos perfila el estado con el que nos relacionamos, tiene ese sentido democrático. Sin embargo, tiene todavía algunas pequeñas, algunos lunares dentro de la Constitución. Y uno de esos lunares tiene su origen en lo que el sociólogo Héctor Rosada, una de las mentes más lúcidas en materia de análisis y de estudio del funcionamiento democrático que había desde Guatemala, contaba una anécdota durante el proceso de redacción de la Constitución Política. Es decir, cuando estaba funcionando y en su etapa de redacción de la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la Asamblea, recibe la visita de un mensajero del entonces jefe de Estado, Héctor Mejía Víctores, y el mensajero llevaba un texto. Y el mensaje, la anécdota que Héctor refería es el mensaje. Dice el general que aquí está el capítulo sobre el ejército, que lo introducen sin una coma de más ni de menos, o no hay constitución. Entonces, esta asamblea que había sido electa en un proceso que fue sumamente celebrado, que da paso, digamos, a pues, bastante ejercicio democrático con la presencia de diputados constituyentes para redactar la Constitución, tienen que discernir y tienen que decidir entre aceptar esa imposición o asumir pues que no teníamos una constitución aprobada y por lo tanto tampoco se daba paso a ese proceso que iba a arrancar con las elecciones que se produjeron en 1985 y que arrancan este proceso sucesivo de elecciones y de, digamos, renovación en los mandos políticos del país cada 4 años. Este capítulo introducido, pues hasta cierto punto es una especie de lunar
por algunos elementos que contiene. Y aún dentro de ese lunar, sin embargo, no es totalmente oscuro, por así decirlo, puesto que a pesar de todo, ese lunarcito todavía tiene y contiene aspectos que lo ligan al espíritu democrático que se planteaba esa Constitución. A pesar de esto, por ejemplo, como digo, entre otras cosas, de los alcances más importantes en materia democrática, en lo que significan los pesos y contrapesos, la Constitución no solo ratifica la separación de poderes, sino que además crea el Tribunal Constitucional, crea la Corte de Constitucionalidad precisamente como un tribunal al que le atribuye la responsabilidad de garantizar el respeto a la Constitución a partir de supervisar los comportamientos de las distintas autoridades, particularmente aquellas que norman por la vía de la legislación el espectro funcional en Guatemala. Y el otro elemento dentro de la propia Constitución que nos da ese sentido de vinculación entre democracia y derechos humanos es el que le da vida a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Crea por rango constitucional la Procuraduría de Derechos Humanos y añade como rango constitucional también la preeminencia de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala como Estado haya ratificado. Estos tres elementos son tres pilares esenciales de esa Carta Constitucional que nos rige y que, como digo, pues merced a ese sentido de cierta regulación desde la lógica del gobierno de facto durante el gobierno de Mejía Víctorez, que introduce el rol del ejército, asignándole todavía ciertas responsabilidades en materia de seguridad y de ciertas garantías, la hace ser una democracia tutelada. Insisto que a pesar de ese lunar, el propio ejército dentro de la Constitución, por ejemplo, se incluye la forzada y constitucional supeditación del estamento militar a la autoridad civil política. Eso es fundamental y es una cuestión que ha sido esencial en el comportamiento y en la responsabilidad de funcionamiento de las Fuerzas Armadas desde la entrada en vigor de la Constitución. Y lo que posteriormente ha dado paso a esa construcción por la vía de la generación de normativa, digamos, de carácter ordinario, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, que incorpora un capítulo específico de controles democráticos al funcionamiento, no solo del aparato militar, sino en general a todo el comportamiento y funcionamiento de las fuerzas de seguridad y sobre todo al Sistema Nacional de Inteligencia y los órganos y organismos de inteligencia que esta ley marco norma y hace funcionar y debe garantizar que funcionen por la vía del respeto a la institucionalidad democrática. Es decir, con estos pilares fundamentales, pues hemos ejercido durante relativamente poco tiempo, o sea, parece mucho, pero en la práctica es poco, porque frente a otras democracias, hablamos de democracias en otros lares, sobre todo en Europa, pero en el propio Estados Unidos, de más de 2 siglos de estabilidad y de funcionamiento. Nosotros no llegamos ni al medio siglo, apenas hemos sobrepasado el cuarto de siglo, pero hemos logrado, como bien señalaba Eduardo, enfrentar el caso de la tentativa de quiebre que realizó Jorge Serrano Elías y que fue, digamos, detenido ese intento y superado. Pese a todo ello, hoy día podemos plantear que estamos ante una democracia bastante formal, incipiente en otros aspectos, en riesgo. Y en riesgo porque fundamentalmente
a estos sectores elitarios que pues fueron parte del acuerdo, fueron parte del pacto social que dio paso a la Constitución en 1985, hasta esta Constitución hoy día aparentemente les resulta incómoda. Y al resultarles incómoda, particularmente lo que implica la institucionalidad de derechos humanos o la propia Corte de Constitucionalidad, están buscando o creando o intentando crear los mecanismos que, sin acudir a una asonada militar o a un golpe de Estado militar al estilo tradicional, les permita asegurarse el control y retomar de nuevo el control. Hablamos en el caso guatemalteco, de una democracia republicana con separación de poderes, con un funcionamiento de pesos y contrapesos entre los poderes que hoy día no lo logramos ver. Es decir, hoy día vemos una especie de amancebamiento entre las autoridades que están al frente de los distintos poderes del Estado, asegurándose el funcionamiento a partir de la satisfacción de sus propios intereses y en contra de los intereses básicos y esenciales de la ciudadanía. Es decir, hay poderes que no están respondiendo y no están respetando. Por ejemplo, el propio organismo legislativo, que ya lo señaló el procurador al inicio de la reunión de hoy, que no respeta las resoluciones del Tribunal Constitucional y que lejos de ello las desobedece de manera flagrante, que utiliza perversamente, al igual que la Corte Suprema de Justicia, la responsable de conducir el organismo judicial, el poder que les ha sido conferido, que es un poder no, digamos, natural, es un poder otorgado mediante el voto ciudadano, el voto social, es un poder que se atragantan para sí y que ejercen perversamente para violentar ese andamiaje constitucional a partir del cual fueron electos y fueron designados, como en el caso de las autoridades del sistema de justicia, al ejercicio de la posición que se les ha asignado. Y un organismo ejecutivo que autoritariamente en muchos aspectos, en muchos espacios, incumple responsabilidades constitucionales y empieza a vulnerar la institucionalidad de derechos humanos, la institucionalidad de la paz, desde el ejercicio autoritario y discrecional del poder que les ha sido delegado. Y en ese sentido, digamos que hay una especie de connivencia entre los distintos poderes que en lugar de funcionar como pesos y contrapesos para garantizar un funcionamiento democrático, se confabulan contra la sociedad en general, contra la ciudadanía, a la que empiezan a restringirle el disfrute de sus derechos y de sus libertades que están garantizadas en la propia Constitución. Eduardo nos alertaba sobre esa contradicción que representa el modelo económico que contradice todas las sociales y ciudadanas de marco jurídico democrático que hoy día nos representa. Y entonces, por la vía del comportamiento perverso de quienes ejercen ese poder delegado, tenemos entonces que se ha consolidado alrededor de los tres poderes del Estado y en torno a estos una arquitectura de corrupción que disputa a la ciudadanía el derechos por la vía de apropiarse indebidamente, como son de aquellos recursos que limitadamente capta la tributación, que un actor económico poderoso
que tutela el ejercicio de la Constitución y los derechos y que permanentemente, con el poder, por su participación en más de 70 instancias del Estado donde puede decidir, donde puede incidir en la decisión, se sigue reservando el derecho a no ampliar la base tributaria al Estado, y ese Estado, empobrecido en virtud de esta situación, con recursos limitados, todavía lo sigue perdiendo por la vía de la corrupción, de la apropiación indebida desde funcionarios del Estado, pero también desde un actor económico empresarial que sigue de los propios recursos del Estado de una manera ilegal, criminal, y sustentando estructuras criminales a la ciudadanía los recursos que le permitirían al Estado garantizar la satisfacción de derechos vistos como servicios públicos, como la educación, no solo la salud física, sino también la salud emocional, el acceso a la vivienda digna, el acceso a un trabajo digno, el disfrute de una también que en la medida en la que tampoco son satisfechas las necesidades básicas, hay poca garantía o poca animación para ejercer otro tipo de derechos. Están siendo limitados por la vía de la instalación, pero sí de prácticas autoritarias, autoritarismo que limitan el ejercicio de derechos. Esa cultura no democrática, sino esa cultura socialmente difundida, tiene que ver con la falta de acceso a la educación, con la falta de acceso a una educación que genere pensamiento crítico y al desarrollo de pensamiento crítico, y que hoy día, con un sistema educativo, a la gente que en democracia es acudir cada 4 años, elegir, a emitir el voto, alternativas que nos han planteado y puesto de frente sin una verdadera participación social y ciudadana. Hay pocos espacios de ejercicio ciudadano, pero ha ido importantes situaciones a la vida política en los pocos años que lleva de funcionamiento. Ha sido clave el entender que la Procuraduría de Ciudadanos es una institución fundamental para la democracia y para la sociedad guatemalteca, que fue clave para revertir el intento de golpe de Jorge Serrano Elías, y fue clave también esa ciudadanía para revertirlo. Ha sido clave esa ciudadanía, por ejemplo, en modificación al modelo de persecución penal en Guatemala, en el tránsito de un modelo, del modelo inquisitivo, de ese modelo de litigar por la vía exclusivamente de papeles, al modelo acusatorio, al sistema acusatorio, al régimen oral, al juicio oral y público. Eso que hoy es la cotidianidad y es la norma, hace apenas 15 o 20 años no era tanto. Es decir, es algo que empezó a darse paulatinamente hace muy poco tiempo. Y yo diría que otro logro de ese ejercicio de ciudadanía fue en su momento el convenio que dio vida a las ICIACs, y posteriormente se instaló, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Esa CICIG, que encontró en el antecedente también de la separación de ámbitos entre la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, que anteriormente eran una sola institución y hoy día son 2 entidades separadas con funciones claramente definidas y separadas, encontró en esa posibilidad también la opción de
tener una gestión exitosa. Necesitamos de un ente internacional en su momento, ante, digamos, la dificultad de avanzar hacia el cumplimiento del propósito esencial del ejercicio democrático, porque todavía costaba y nos sigue costando, ¿verdad? Pero la CICIG pudo hacerlo porque algo que no le ha faltado a este espíritu de búsqueda de construcción democrática es el ejercicio de la ciudadanía. Algunas veces masivamente y mayoritariamente, como fue en el 2015, por ejemplo, esa expresión del hartazgo ciudadano con lo que se estaba viviendo y la necesidad del cambio, hoy día se ve un poco restringido, pero hay todavía esos brotes en distintos espacios. La participación de esta tarde igualmente lo demuestra, o sea, hay un interés en entender qué significa esto y tratar de continuar en esa construcción a pesar de la deuda que todavía tiene, porque digamos el espacio que todavía necesitamos construir y desarrollar es un espacio que nos permita transformar el actual sistema de partidos políticos que siguen debiéndonos la construcción y la generación de verdaderos partidos políticos en Guatemala, puesto que seguimos coexistiendo o conviviendo con empresas políticas, con estructuras políticas que se nutren de la corrupción y se nutren del ejercicio perverso del poder político delegado, para evitar que eso se siga reproduciendo, que siga habiendo ese ejercicio de expresiones autoritarias que limitan el ejercicio de los derechos humanos. Necesitamos darle vida a esa parte fundamental que permita que como ciudadanía crezcamos y hagamos uso del derecho ciudadano a vivir en democracia por la vía de ejercer nuestra democracia y nuestro derecho a la ciudadanía sobre la base de la construcción de cultura democrática y cultura de legalidad. Empezar a combatir también la violación a la democracia y a los derechos humanos desde nuestra propia participación, desde nuestra propia formación y, por supuesto, a reclamar nuestro derecho a vivir en democracia como la única opción posible y viable a estas alturas de la vida. Muchas gracias, Iduvina. La verdad que es un verdadero deleite escucharlos a los dos, ¿verdad? Creo que vamos a ir viendo la posibilidad de continuar con este diálogo. En este momento nos tocaría el momento de preguntas y respuestas. Yo aquí ya tengo un par de preguntas que hicieron desde que hacen entre comentarios Solo Ernesto, disculpe, tal vez si se le da la palabra a Edwin Vivaral, que tiene levantada la mano. Ah, perfecto. Gracias. ¿Me dice el nombre, Claudia? Edwin Vivaral. Edwin Vivaral, si puede activar su micrófono y de una vez plantear su pregunta o comentario. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias. La verdad es de que el tema está muy bonito. Únicamente, aclaro, quiero hacer mi comentario, más que todo invocando el derecho de libre expresión del pensamiento, esperando, aclaro, no tener represalias por lo que voy a decir, siendo garante y respetuoso de todas las personas, ya que democracia dice que es un sistema político que añade la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Perfecto, en eso estamos muy bien. Pero cuando hablamos de soberanía, con mucho respeto a la expositora, la CICIG era muy buena como institución, pero la persona que estaba a cargo de la CICIG en su tiempo
en unas declaraciones que quedaron grabados en algunos medios de comunicación, indicaron que supuestamente ese acuerdo internacional estaba sobre nuestra Constitución y según el derecho penal, o el derecho constitucional más bien dicho, nos enseña que ninguna ley, ningún acuerdo puede estar sobre nuestra Carta Magna. Entonces, estoy de acuerdo, la institución es buena o era buena en su momento, pero en determinado espacio se perdieron y eso fue lo que generó ciertas discordias aquí en Guatemala, que en lugar de unificar a las personas, las separaron porque perdió la credibilidad y lo que estaban haciendo. Entonces, aparte de eso, déjenme comentarles de que, muy bien dicho por la licenciada, los 3 poderes del Estado, que es ejecutivo, legislativo y judicial. La CC ha dado muy buenos fallos, pero en algunas oportunidades posiblemente ha dado fallos o ha dado amparos frívolos e improcedentes, como por ejemplo, autoampararse los mismos magistrados, que en derecho ustedes le pueden preguntar a cualquier abogado, que eso es totalmente ilegal y arbitrario. Únicamente a medida de reflexión, si queremos una buena democracia. Entonces soy de la idea de que no entorpezamos los casos, se los digo con mucho respeto, porque si no, hay ciertas situaciones que en base al principio de derecho existe el beneficio de la duda para todas las personas. Y de veras, los insto a que sigan adelante. Pero eso sí, tratemos de ser imparciales, porque en realidad todos, incluyéndome yo, todos cometemos errores en determinado momento. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, don Edwin. Perdón que interrumpa, digamos, disculpen, solo voy a dar un punto de vista, ¿verdad? Porque también, aparte de procurador, lógicamente soy abogado y el derecho es cuestión de interpretaciones, ¿verdad? Hay 3 interpretaciones, don Edwin. Una interpretación originaria, que es la que hacen los creadores de la ley o de la Constitución, según sea constitucional o ordinaria. Esa, pues, es importante históricamente, pero no tiene ninguna validez. La otra, la interpretación doctrinaria, la que puede hacer usted, don Juan Pérez, don Oscar Sánchez, su servidor, esa tampoco tiene importancia. La que tiene importancia y debe prevalecer es la interpretación que hace el órgano jurisdiccional, nos guste o no, ¿verdad? Y entonces en eso radica el Estado de Derecho, en el respeto y acatamiento de las resoluciones emitidas por un tribunal competente. Las interpretaciones son libres, pero sí no va a tener ninguna represalia. Esto es una charla desde el punto de vista académico, y la academia no es como el ejército, digamos. La Constitución dice que el ejército es una institución no deliberante. Y por ejemplo, en el tema de los amparos, ahí sí me doy por aludido, porque en ningún momento los magistrados de la Honorable Corte de Constitucional se han autoamparado. Yo planteé un amparo, la Fundación MAC y Acción Ciudadana. Entonces, no podemos hablar medias verdades, don Edwin, y esa es parte de la democracia también, el juego de palabras. Y más allá de una persona, tenemos que ver los resultados. A algunos don Iván Velázquez les caían bien, a otros mal, pero no se trata de simpatía o antipatía, tenemos que ver los resultados, los avances, gracias a la comunidad internacional se tuvo, es importante, pero sí no me podía quedar con eso en el sentimiento, en el razonamiento, porque eso es importante y le agradezco mucho estar pendiente de nuestras actividades, muy amable. Únicamente, muchísimas gracias, perdonen que interrumpa nuevamente. Comparto su comentario, señor procurador, y la verdad, créamelo de que, se lo digo con mucho respeto, habían personas que decían de que usted, se lo digo así honestamente, posiblemente no dejaba opinar libremente a las personas. Hoy por hoy me doy cuenta que usted es garante y respetuoso del Estado de Derecho, e incluso le soy sincero, lo felicito porque respeta mi postura, respeta realmente lo que yo tengo visto y lo que yo tiendo a pensar en determinado momento, porque como usted bien lo dijo, es cuestión de interpretación, porque en el ámbito de la abogacía, ahí sí de que para usted algo puede ser negro y para mí posiblemente puede ser blanco, y usted sabe con mucho respeto, señor procurador, de que lo tenemos que pelear contra viento y marea, porque... Perdón que me alargue en este puntito, solo por ponerle un ejemplo. En las para que no se vuelva un monólogo, porque si no, los invitados se van a quedar incluso, ahí. Sí, por favor, si podemos medir el tiempo. Gracias. Solo es lo último.
Sí, por favor. Comparto lo que usted decía porque en realidad, solo por ponerle el último ejemplo ya para despedirme, es de que si en algún momento un abogado es de la legítima defensa de alguna persona, él tiene que evidenciar que su patrocinado es inocente, a como dé lugar. Entonces, muchísimas gracias, los insto a que sigan adelante y de veras, les insto a que sigan dando mucha participación ciudadana, ya que esto se refiere o requiere Guatemala realmente, para que nos instruyamos y no nos quedemos solo con una línea de pensamiento, sino que obtengamos diferentes líneas y al final del día podamos sacar mejores conclusiones. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchas gracias. Yo aquí había anotado, son 4 participaciones a manera de preguntas 2, y entonces si quieren les doy lectura para que ustedes, tanto Iduvina como el doctor Núñez, el doctor Eduardo Núñez puedan darle respuesta. La primera dice, en Guatemala tenemos una, escribe Rodi Jarzales, dice, Guatemala tenemos una democracia electoral, pero no hay una verdadera participación, ya que el Tribunal Supremo Electoral como el MP han permitido o impedido la participación de candidatos a conveniencia de ciertos grupos poderosos. Esa es la primera. La segunda dice, en Guatemala no hay una democracia concreta, pues la democracia ya la tomó como yo la tomo como vivir en igualdad y en condiciones, y acá no hay igualdad de condiciones en la cotidianidad, y la democracia es de los oligarcas. La tercera pregunta dice, ¿a qué se refiere con ejercicio democrático? Y finalmente, Stephanie Tello pregunta, dice, considerando que los partidos políticos son el vehículo por el cual las ciudadanas y los ciudadanos participan de la democracia, ¿cuáles serían los elementos que deberían de considerarse para una propuesta de reforma electoral a la ley electoral y de partidos políticos? Esas serían, por el momento, las preguntas. Les devuelvo el micrófono y las cámaras. No sé en qué orden quisieran intervenir. Ustedes me dicen, y entonces pues así toman la palabra. Yo creo que en el orden que se hicieron las presentaciones. Muy bien, entonces tocaría al doctor Núñez. Bueno, no, mire, primero gracias por las preguntas y gracias al señor que intervino también por su planteamiento. Me parece que como planteaba al inicio, la democracia es el único sistema que garantiza el derecho a los que pensamos distinto a poder manifestarnos ausentes de amenaza en libertad y que se respete esa opinión. Entonces me parece que este ejercicio de disenso es muy interesante. Y es un ejercicio democrático. Una de las cosas que me preguntan, por cierto, que están preguntando en el marco de este resumen que acabas de hacer. Entrando en las preguntas, mire, por supuesto que la democracia en su dimensión formal, que se expresa fundamentalmente en normas, instituciones y procedimientos o rutinas claramente establecidas, digamos, siempre tiene lo que llamaríamos brechas de implementación o brechas de aplicación. Ustedes habrán escuchado durante mucho tiempo cuando se habla de justicia que uno de los elementos claves de la justicia es la capacidad de que las leyes se apliquen. Lo que los anglosajones llaman el enforcement, ¿verdad? La capacidad de aplicación de la ley. Bueno, en democracia es lo mismo. En procedimientos electorales es lo mismo. Y entonces, para cada, digamos, procedimiento electoral, siempre el procedimiento electoral va a estar determinado por el contexto. Eso tiene mucho que ver con la última pregunta sobre reforma electoral. Uno de los grandes maestros sobre reforma electoral, sobre sistemas electorales y de partidos en el mundo, es un alemán que se llama Dieter Nolen. Y decía Dieter Nolen que siempre la aplicación y funcionamiento de los sistemas electorales y de partidos, como las reformas electorales, iban a estar determinados por 3 factores. Lo decía coloquialmente
Así, 3 factores. 1, el contexto. 2, el contexto. Y 3, el contexto. Y el contexto de la elección 2019, a la que usted se refiere en relación con la exclusión de ciertos candidatos, está determinado por ese contexto. Un contexto que va más allá de la forma en que están diseñadas las instituciones, la forma en que están diseñadas las normas y la forma en que están diseñados los procedimientos electorales. Yo no voy a emitir un juicio sobre si fue apropiado o no la exclusión o inclusión de determinados candidatos, porque ahí me parece que es un debate mucho más propio para aquellos que ejercieron el voto, que son ustedes, los y las guatemaltecas, los que son dueños de este sistema. Pero sí, lo que usted señala al plantear esto es siempre la tensión que existe entre el diseño de la norma, la forma en que la norma es interpretada por la autoridad competente y la forma en que esa interpretación es aplicada a través de procedimientos en un contexto específico. Y siempre va a haber una brecha que da espacio a la interpretación y a la valoración que se haga. ¿Significa eso que se deslegitima una elección? Bueno, ahí es un debate mucho más complejo. Yo creo que ciertamente han habido actores que recientemente, a lo largo del año 19 y posterior, a lo largo de este año, han cuestionado la exclusión de ciertos candidatos y candidatas. Como otros actores cuestionaron la certeza en los resultados electorales a partir de una falla en la publicidad que se hizo de los resultados en una página. Siempre va a haber espacio a la interpretación desde la perspectiva de cada ciudadano. Pero lo que usted refleja en su pregunta se refleja en cualquier sistema político institucional, en cualquier sistema electoral. Es la tensión entre el diseño de la norma, la interpretación de la norma y la aplicación de la norma en un contexto específico. Y cómo eso reconfigura el mapa de poder o el menú de opciones por las cuales votar en una elección. Lo segundo, efectivamente no hay democracia completa. Yo creo que yo lo planteaba y lo que usted refleja cuando dice que esta es una democracia oligárquica, que es una democracia limitada o que es una democracia en donde no se satisfacen determinados derechos o necesidades básicas, refiere justo al debate en torno a la efectividad de la democracia para resolver problemas. Yo lo traté de plantear y lo quisiera reforzar un poquito ahora. Cuando usted revisa las encuestas comparables a nivel de las Américas sobre la percepción y confianza de las personas en la democracia, ustedes encuentran que más o menos entre 6 y 7 ciudadanos entrevistados en todos los países apoyan la democracia, pero que cada vez más personas no se sienten satisfechas con la democracia. Es decir, el apoyo a la democracia se ha mantenido razonablemente estable, pero la confianza en la democracia baja y la satisfacción con la democracia también baja. ¿Y por qué baja la satisfacción con la democracia? Y bueno, cuando se le pregunta a los entrevistados en el Latinobarómetro, en el Barómetro de las Américas, hay un amplio menú de opciones. Aparecen las preocupaciones por el diseño propiamente institucional, es decir, si la gente cree o no cree en los partidos, si le gustan o no le gustan, si tiene la idea de que los partidos son buenos o malos, corruptos o no corruptos, etc. Todo este debate que está muy instalado también aquí en Guatemala. Pero las principales razones que la gente manifiesta para no sentirse satisfecha con la democracia tienen que ver con que no reciben beneficios concretos. Y cuando usted le pregunta a la gente sobre qué beneficios concretos espera recibir, se refiere a políticas y servicios públicos de alcance universal, acceso a la salud, condiciones de empleo, erradicación de la pobreza, acceso a la educación, acceso a la seguridad social, acceso a la seguridad pública, que esté defendida o protegida su vida y sus bienes, etc. Es decir, la satisfacción con la democracia está más asociada con los resultados que la democracia puede brindar en términos materiales que con el debate sobre el diseño mismo de la democracia y la efectividad de su funcionamiento desde la perspectiva del sistema político. Cómo funcionan las elecciones, los partidos, etc. Conviven las dos, pero está mucho más acentuada en materia de los beneficios concretos de la democracia. Por eso es que la satisfacción con la democracia o la efectividad de la democracia está asociada con sus resultados. Y los resultados se dan en el ámbito político,
la calidad de sus elecciones, la calidad de sus partidos, la calidad de los liderazgos, pero también con los beneficios que en términos de políticas y servicios públicos pueden concretarse. Y este planteamiento que usted hace refleja justo eso, justo la limitada capacidad de la democracia para resolver problemas concretos en el ámbito material, de producción y reproducción de las condiciones de vida individual y socialmente concebida. La tercera preocupación que plantean ustedes sobre qué es ejercicio democrático, qué es ejercicio, es que, mire, la democracia se ejerce. Por supuesto, se debate, se delibera, se filosofa, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero la democracia es esencialmente un ejercicio. Es un ejercicio de ciudadanía. Y todas nuestras constituciones han hecho un gran esfuerzo por garantizar derechos para que podamos ejercer en democracia estos derechos. Sin embargo, en la práctica, no todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tienen las mismas condiciones objetivas para ejercer esos derechos. Y ahí remite al diálogo entre democracia y derechos humanos. No existen las mismas condiciones para que los hombres y las mujeres ejerzan los derechos políticos en igualdad de condiciones. No es cierto. Las mujeres enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad que los que no somos, que son los hombres, que nosotros. Y la evidencia está ahí. Mire, hasta el año 2000, hasta las elecciones del 2007, las mujeres enfrentaban un subregistro en el padrón electoral aproximadamente del 8% en comparación con los hombres. El porcentaje de mujeres inscritas en el padrón era del 46% versus un 54% de hombres para la elección del 2003. A partir de la creación del RENAP y de la introducción del DPI y de la descentralización del sistema de organización electoral para llevar las urnas a las comunidades, ese proceso de empadronamiento masivo que se dio para la elección del 2007 permitió cerrar la brecha a un 2%. Ya para la elección del 2011, la participación Creo que perdimos al doctor Núñez. Tuvo un problema de conectividad seguramente. Le damos unos segunditos y si no, toma la palabra Iduvina. Para mientras, les comento, ya está el link que aparece ahí es precisamente para la evaluación del conversatorio. La idea es que podamos conocer sus opiniones sobre esta actividad en específico para poder seguir mejorando las siguientes actividades y los siguientes conversatorios que podamos tener. Ya está de vuelta el doctor Núñez. Perdón, estos cortes de internet, que creo que es antes era no puedo participar porque me quedé pegado en el tráfico, ahora se me fue el internet. Es el nuevo estribillo de justificación. Les decía, entonces, no es lo mismo el ejercicio de derechos para las mujeres que para los hombres, no es lo mismo para los jóvenes que para los adultos, no es lo mismo el ejercicio de derechos para las personas de la diversidad sexual, para las que no pertenecemos a este segmento de población. Entonces, la democracia es un ejercicio de ciudadanía en el sentido de que tiene que reconocer que los derechos son para todos en todos los momentos, garantizando condiciones de igualdad, pero que no todos los ciudadanos y ciudadanas partimos del mismo lugar para poder ejercer los derechos. Y que requerimos actuar desde las normas, las instituciones y los procedimientos para cerrar las brechas o las inequidades que existen en las condiciones de ejercicio de la ciudadanía de los distintos segmentos o grupos poblacionales específicos. A eso me refería fundamentalmente. Y finalmente, mire, comparto completamente con ustedes, con la persona que lo plantea, que los partidos son instituciones centrales de la democracia representativa. Y bueno, el funcionamiento del sistema de partidos en Guatemala, con el que he tenido el honor de trabajar durante muchos años, es para mí, sigue siendo para mí un inmenso misterio.
¿Por qué un país como Guatemala durante el periodo autoritario logró producir proyectos políticos partidarios, ideológicos, con base social amplia, con estabilidad en el tiempo, como en su momento lo representó el Partido Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional, la democracia cristiana? ¿Y por qué la democracia, el periodo democrático, produce la muerte de esos partidos en primera instancia y la irrupción de un sistema de partidos mucho menos estable, más inestable, más fragmentado? Un promedio anda alrededor de 90 partidos políticos desde 1985 a la fecha, un promedio de vida de partidos de alrededor de 10 años y un nivel de fragmentación muy notable. Ese es un gran misterio. Ahora bien, para ir directo a su pregunta, ¿cuál sería una agenda de reforma enfocada a fortalecer el sistema de partidos políticos y dotar ese sistema de estabilidad y de institucionalidad? Y yo le contestaría en dos momentos. Desde el 2004, Guatemala apostó ya por un proceso de reforma enfocado a fortalecer partidos fundamentalmente a partir de 3 tipos de medidas. La reforma 2004-2006 y la reforma 2016 tiene coherencia en 3 tipos de acciones de medida. Primero, buscó generar incentivos positivos a la institucionalización de los partidos. ¿Cómo? Aumentando el financiamiento público. En la reforma 2004-2006 aumentó la contribución del Estado en dinero a los partidos para el funcionamiento institucional de los partidos. Pasó de 25 centavos de dólares, 2 quetzales por voto, a $2 por voto. Aproximadamente 16 quetzales hora. Y con eso se buscaba darle a los partidos más recursos, digamos, públicos para que funcionaran de manera permanente, para que ampliaran su base social y dependieran menos de las contribuciones privadas. Pero como ese aumento del financiamiento no tuvo efectos en materia del financiamiento para las elecciones, la reforma del 2016 generó un sistema de financiamiento indirecto garantizándole el acceso a los partidos en condiciones de igualdad a los medios de comunicación pagado por el Estado. También buscando reducir la dependencia de los partidos de capitales privados lícitos o ilícitos. O sea, el primer enfoque al que apostó Guatemala desde inicios de este siglo para acá es generar incentivos positivos para institucionalizar partidos. ¿Cómo? Aumentando los incentivos. ¿Cómo? Dándoles más dinero de manera directa o indirecta para su funcionamiento institucional y para la contienda electoral o la competencia electoral. La segunda medida fue aumentando los controles para tratar, a partir de un mejor y más robusto régimen de control y fiscalización, reducir la tentación de partidos o individuos en el marco del sistema de partidos de alejarse de la aplicación de las normas establecidas, de la ley electoral y de partidos, para decirlo de manera directa. Y se creó entonces un sistema muy robusto en primera instancia, fundamentalmente a partir de establecer mandatos explícitos para que el tribunal fiscalizara a los partidos, sus procesos internos, su financiamiento público y privado, y en la última reforma del 2016, generando un robusto régimen de sanciones. Polémico, porque es polémico, hay que decirlo, en este momento, para algunos actores se le fue la mano al régimen de sanciones, pero se buscaba fundamentalmente disuadir el ingreso de actores ilícitos en la política formal y disuadir las tentaciones de ciertos actores dentro de partidos de desviarse, digamos, de la aplicación de la norma. Y la tercera medida que se impulsó fundamentalmente en la reforma 2004-2006 fue aumentar los requisitos de creación de partidos y afinar en la reforma del 2016 los criterios de cancelación de partidos, buscando que al aumentar los requisitos, el número de afiliados, la base organizacional, etcétera, eso tratara de incentivar a los partidos a tener más representación en el territorio y tratar de aumentar su implantación territorial. ¿Qué es el balance de ese enfoque? Han desaparecido y nacido más o menos el mismo número de partidos que previo a la reforma electoral. Eso es un dato muy objetivo, está ahí. O sea, ese abordaje fue, digamos, bien intencionado, coincide con los enfoques de reforma electoral a nivel de tendencias latinoamericanas, pero no ha tenido efectos concretos en transformar el sistema partidario guatemalteco. Y aquí viene la segunda parte de la respuesta. Entonces,
Si lo que hemos venido haciendo no es suficiente, perdón, ya me metí yo, lo que han venido haciendo los y las guatemaltecas no es suficiente para institucionalizar el sistema, para estabilizar el sistema, entonces, ¿qué hay que hacer en términos de reforma electoral? Y yo no les puedo dar una pauta, una agenda, pero les puedo plantear 3 preguntas que deberían de orientar la próxima generación de reformas a la ley electoral, que hoy por hoy, por cierto, el Congreso de la República está discutiendo. Pregunta número 1. ¿Se debe mantener el enfoque en institucionalizar el sistema de partidos o se debe más bien abrir el sistema flexibilizando las reglas para que se incorporen nuevos actores y sujetos políticos y sociales a la competencia a formar por el poder? Es decir, ¿quiere Guatemala institucionalizar los partidos que hoy existen o quiere abrir el sistema a que nuevas expresiones de organizaciones políticas se incorporen a la contienda electoral y compitan por el acceso al poder? Esa me parece que es una primera pregunta clave. ¿Quieren institucionalizar lo mismo o quieren cambiar el sistema que tienen por otro? ¿No? Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Quieren apostar como guatemaltecos y guatemaltecas por un sistema centrado en el control de una autoridad electoral fuerte y competente? ¿O quieren darle mayor autonomía a los partidos políticos para que se autorregulen, tanto en materia de procedimientos internos de selección de cargos y candidatos, como por ejemplo en el tipo de fuentes de financiamiento y uso del financiamiento al que quieran acudir? Esa es una pregunta que está latente en toda América Latina, es ¿cuánta regulación resiste el sistema? ¿Cuánta regulación resiste el sistema? Porque no tiene sentido aumentar los marcos regulatorios si no se aplican. Eso deslegitima la regulación y debilita la confianza en la ley. Pero además, ¿cuánta regulación soportan los partidos? Es una pregunta perfectamente legítima que hay que debatir en el contexto de la próxima generación de reforma. Y la tercera es, ¿se va a seguir apostando por una reforma autorreferencial de los partidos? Es decir, la reforma del sistema dentro del sistema, cambiar las reglas de creación, cambiar las reglas de integración de órganos internos, cambiar las reglas de cancelación, cambiar las reglas de financiamiento, cambiar las reglas de control, cambiar las sanciones sobre los partidos? ¿O se va a abordar la posibilidad de influir en el cambio en el sistema de partidos a partir de un cambio en el sistema electoral? El gran tema ausente de la reforma electoral guatemalteca, desde la emisión de la ley electoral en el 85 hasta ahora, es que no se ha debatido la reforma al sistema electoral, entendido como la forma en que se eligen los cargos y los candidatos. Es decir, la forma en que se eligen los cargos de representación pública. Y eso remite fundamentalmente al debate sobre la forma en que se eligen los y las diputadas. En la reforma electoral del 16 se había incluido la posibilidad de redistritar para crear distritos más pequeños y cambiar, digamos, acercar más el representante a los representados. Eso fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad, anunciando que se requería una reforma constitucional en el marco de la opinión consultiva que se le pide a la Corte cada vez que se reforma la ley electoral y de partidos. Pero ese es un debate que hay que dar. Es decir, ¿se sigue reformando dentro del sistema de partidos o entendemos que a veces los partidos cambian porque cambia el sistema electoral? Porque a veces podemos transformar los sistemas de partidos a partir de cambios en el sistema electoral. Ese es un debate que también es muy interesante. Y bueno, ustedes tienen un gran menú en la vecindad, ¿verdad? En El Salvador tienen listas abiertas y desbloqueadas, con sus virtudes y sus defectos. En Honduras tienen un sistema de primarias y elecciones internas organizadas por la autoridad electoral simultáneas para tratar de democratizar la selección interna de candidatos de partidos políticos. Tiene virtudes y defectos, o sea, no hay un sistema perfecto. Pero yo diría que más que una agenda, yo les propongo 3 grandes temas de debate para la próxima generación de reformas a la ley electoral y de partidos. Muchísimas gracias. Creo que estamos más que picados con el tema y entonces me parece que sí, creo que vamos a estar discutiendo un
una parte número 2 y poder seguir el debate. Le doy la palabra a Iduvina para que usted pueda hacer su cierre en relación a las preguntas o algún comentario final. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero que algo que no presenté o no comenté es que algo que es inherente a la democracia y que es fundamental es la existencia de una sólida también prensa independiente. Y me refiero a ella porque no es solo el hecho de que se respete la libertad de información y el derecho a informar y a estar informado o la libertad de expresión, sino que contemos con profesionales del periodismo y medios de prensa efectivamente independientes y no que estén vinculados o ligados o representativos de intereses corporativos que continúan tutelando, por así decirlo, el funcionamiento del sistema democrático en Guatemala. Y quiero llegar entonces, precisamente a partir de esto, a el planteamiento de don Edwin Pivaral, a quien le agradezco profundamente este ejercicio de disidencia, porque nos permitió ilustrar con un hecho concreto lo que significa la democracia, es decir, estar en acuerdo o en desacuerdo en algunas cosas totalmente, en otras parcialmente, y poder debatirlo con las ideas, sin salir lastimados de ese debate, sin salir peleados, sino pudiendo incluso sonreír al final de ello. Y entonces, pues también me permito disentir de algunas de las afirmaciones que nos planteó. Nos dice que con el tema de la soberanía, quiero decir que Guatemala suscribe el convenio de CICIG en ejercicio pleno de su soberanía. Ejerciendo su soberanía, el Estado de Guatemala le pide a Naciones Unidas que le ayude a poner en marcha este mecanismo ante la imposibilidad del Estado de encontrar vías desde su propio funcionamiento y estructura para combatir cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y cómo estos evolucionaron hasta convertirse en estructuras criminales que cooptaron al Estado. La evidencia está entre Mariscal Zavala y Matamoros y está entre lo que fue el ejercicio ciudadano de reclamar un cambio al menos formal en las autoridades en el 2015. Las declaraciones que plantea quedaron grabadas, sinceramente le confieso, nunca las escuché, lamento no haber tenido acceso a ese medio de comunicación, pensaría que fue tal vez más un ejercicio propagandístico que medio de comunicación y muy probablemente el señor comisionado hacía alusión al artículo constitucional que plantea que todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y este lo era porque lo decía en su contenido esencial, tienen preeminencia constitucional. La Corte de Constitucionalidad ya interpretó eso también y plantea, no se trata de que estén arriba de la Constitución, o sea, por encima de, tienen rango constitucional. Y a eso se refieren y por eso se existe y funciona. Por ejemplo, en el sistema de justicia lo que se conoce como el bloque de convencionalidad, que son todos esos tratados que ayudan a los jueces y a las juezas a administrar justicia a partir de los casos que les son planteados y les son presentados. Ya el procurador de manera magistral aclaró lo relativo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, digamos, a quién amparó la Corte a la hora de emitir esta resolución, plantear que no siempre he estado de acuerdo con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, disentí de la resolución de una Corte que estuvo conformada por otros magistrados y que le permitió a Efraín Ríos Montt participar como candidato presidencial a pesar de la prohibición constitucional existente. El señor participó y fue derrotado en las urnas, a pesar de que, en mi opinión ciudadana, la resolución de la Corte no se apegaba a lo que decía la Constitución. Tampoco estuve de acuerdo, y muchísima gente estuvo en desacuerdo, con la resolución de la Corte de Constitucionalidad
Perdón, Iduvina, se le apagó el micrófono, Iduvina. Ya. Gracias, gracias. Ya, del 20 de mayo del 2013, que no anuló la sentencia por genocidio, también contra Efraín Ríos Montt, sino que obligaba a hacer retroceder el caso a etapas que ya habían sido superadas. Tampoco estuve de acuerdo con ello, pero fue una resolución del Tribunal Constitucional que al final, pues, pasó. Ahí estamos. Digamos, esa capacidad de ir en desacuerdo y estar en desacuerdo es el ejercicio democrático. El otro elemento, en realidad, en un proceso penal, no le toca a la defensa probar la inocencia de la persona defendida. La presunción de inocencia es un principio fundamental como un derecho que tenemos. En realidad es, y la carga de la prueba no está en la defensa, sino en la acusación. Quien acusa tiene la obligación de probar con evidencia científica o con evidencia sustentable su acusación contra alguien. Hasta ahora eso se ha sostenido, salvo algunos casos como por ejemplo el de Bernardo Caal, que es un defensor de derechos humanos, en donde funcionarios corruptos del sistema de justicia han mantenido un proceso en el que empresas que han pagado a estos funcionarios le han mantenido en prisión de manera injusta. Sin embargo, no estamos yendo a romper la cárcel donde está Bernardo, ni yendo a agredir o a golpear a los jueces, sino en el proceso y en los espacios que el ejercicio democrático del marco jurídico que tenemos, digamos, tratamos de proteger y defender a Bernardo y a cualquier persona que defendiendo derechos humanos es criminalizada por ejercer esto. Yo añadiría en el debate sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, partir del análisis de lo que son las redes político-económicas ilícitas, que son los que sustentan estas estructuras desde los propios distritos, que a la vez que detentan el poder político, controlan también la obra pública y el acceso a la obra pública y merman los recursos del Estado en un esquema de control corrupto del ejercicio del poder político. Muchas gracias, Iduvina. Yo quisiera, a manera de resumen, dar lectura a una parte que ustedes mencionaron para solicitarle al señor procurador que haga un cierre de la actividad. Y es que quisiera retomar las palabras del doctor Núñez cuando dice: no hay mejor entorno político para los derechos humanos que la democracia, y los derechos humanos hacen posible la democracia como forma de vida. En el caso de Iduvina, Guatemala tiene una democracia muy joven e incipiente y en riesgo, fundamentalmente por la profundización de la pobreza, la vulneración de los derechos humanos, el debilitamiento del Estado de Derecho, el empobrecimiento de la seguridad humana, el acceso desigual a la justicia, las escasas rendiciones de cuentas, la impunidad y el debilitamiento de los partidos políticos. Por lo tanto, es una democracia en riesgo, ¿verdad? Y que está en creciente. Señor Procurador de los Derechos Humanos, creo que todavía está por acá para que pueda sí, aquí estoy. Muchas gracias, para que pueda hacer el cierre, y de antemano agradecemos la participación de todo y fundamentalmente de los expositores por ese alto nivel que nos dieron hoy. Muchísimas gracias, la verdad, Iduvina, Eduardo, superaron las expectativas. Yo los conozco, pero lo importante de esta actividad fue que dieron a conocer, compartieron con todos nosotros sus conocimientos, su experiencia. Yo es más, estoy aquí haciendo la consulta al director de educación, ya miraremos, parece que fue grabado el programa, me gustaría que fuera retransmitido si no hay ningún problema, porque es importante que se sepa que los derechos humanos se tienen que abordar problemas tan fundamentales como los que hoy se trataron esta noche, y con las intervenciones, las preguntas, pues nos insta a seguir en este tipo de conversatorios. Aprovechamos la tecnología ahora que tenemos que tener el
distanciamiento físico, no social, como dijera Eduvina. Un fuerte abrazo a Eduardo, Eduvina, cuídense mucho, muchas gracias. Fue un honor tenerlos con nosotros en la PH y a todos ustedes que nos prestaron su atención, al equipo de la Dirección de Promoción y Educación por los Derechos Humanos. Felicitaciones, es un gran equipo también, y sigamos adelante trabajando, ¿verdad?, en pos de los derechos humanos. Muchísimas gracias, feliz noche, un buen descanso, un abrazo desde la distancia, cuídense mucho. Muchas gracias, señor procurador, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduvina y Eduardo. Gracias.